Bienvenidos. Como saben, la corrupción en las instituciones públicas suele manifestarse como un fenómeno voraz, capaz de romper cualquier límite cuando la avaricia se impone sobre la ética. En ese escenario, incluso figuras con mucha trayectoria y formación profesional, como Juan Pablo Durán, quien ocupó cargos muy relevantes dentro del aparato del Estado, llegó a presidir Bandesal en lugar de su caída. 324, 326 y 329 del Código Procesal Penal sirve así por ordenar la captura del imputado. La captura de Juan Pablo Durán Escobar, quien dirigió Bandesal de junio de 2019 hasta marzo de 2022, cuando fue destituido. Y así hay personas que no quedan exentas de la tentación que representa el manejo de fondos públicos en abundancia. Su caso se convierte en un ejemplo más de cómo el poder y el acceso al dinero pueden distorsionar la función pública y abrir espacios a prácticas irregulares, que es lo que erosiona la confianza ciudadana. Durán, un licenciado en administración de empresas, pero con una larga trayectoria como funcionario público, es decir, no era nuevo y sobre todo se presumía que tenía la preparación necesaria para el puesto en Bandesal, según su perfil institucional, con conocimientos en gestión pública, en economía social de mercado y una gran trayectoria como funcionario. Pero además fue diputado en la Asamblea Legislativa con al menos 2 periodos, 94-97, 2006-2009. Estuvo también al interior del TSE, Tribunal Supremo Electoral, como magistrado alrededor del 2004-2005, y en el gobierno del FMLN con Mauricio Funes ejerció como presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, donde también tenía jugoso salario. Y pues gracias a toda esa trayectoria acumulada en diversos cargos públicos y su vinculación al aparato del Estado, fue nombrado presidente de Bandesal en junio del 2019, según el informe del gobierno corporativo de esta institución. Se puede presumir que hasta ese momento tenía cierta confianza dentro del aparato del Estado para poder desempeñar ese cargo, y porque tenía un precedente dentro de la función pública. Y curiosamente también tenía uno de los salarios más altos dentro de la administración, con $13,000 mensuales, según de sus últimas declaraciones patrimoniales. Una remuneración que superaba ampliamente la de la gran mayoría de funcionarios de alto nivel. Se puede entender que esto obedecía a que administrar un banco estatal no es una cuestión tan sencilla e implica muchísimos fondos. Aún así, su posición privilegiada no impidió que terminara envuelto en presuntas negociaciones corruptas, evidenciando que el acceso a altos ingresos no siempre es un freno para las prácticas ilícitas. Yo tuve que salir alrededor de 6-7 años a cargos públicos, como legislador, como magistrado, como presidente de la lotería. Pero cuando regreso, a principios del 2010, al estar como tesorero, empezamos rápidamente a estudiar toda la parte financiera. Yo soy administrador de empresa con maestría en finanzas, pero obviamente tenía que empezar a conocer todo el mundo financiero. Juan Pablo Durán fue arrestado la noche del 30 de septiembre del 2023 en el Aeropuerto Internacional. Se ejecutó una orden gestionada por la Fiscalía General en la que las investigaciones le acusaban de los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio en perjuicio de la administración pública. La Fiscalía comunicó que recibió información de una investigación interna de Bandesal que alertó sobre posibles irregularidades, lo que derivó en la orden de su arresto. Luego de la detención, se le notificó que sería presentado ante un juzgado competente para que enfrentara acciones judiciales. La Fiscalía dijo que tenía indicios contra Durán de sobornos en muchas de sus transacciones y que había autorizado a la misma vez desembolsos, fondos millonarios a favor de sí mismo y de terceros de un banco privado con el cual tenía vínculos. Se le conocía por ser director y afiliado de varias cooperativas de crédito, y a esto las autoridades señalaron que él realizaba acciones encaminadas a generar un beneficio económico millonario en su favor de su círculo de terceros y desembolsos hacia un banco privado. Esto donde él era accionista con otras personas. Es decir, el objetivo era transferir dinero público para prestarlo, darlos en créditos a través de un banco privado y enriquecerse por este medio. Se allanó su vivienda y se investigó todas las empresas en las que él era parte, era accionista, y eran muchas. Pero en resumen, las investigaciones arrojaron que hubo muchos casos de autorización de fondos arbitrarios sin fundamento. Las investigaciones centrales constan
contaba con la facultad de autorizar desembolsos o créditos de Bandesal y no pasaban por controles normales ni autorización ni análisis de otras personas al interior de Bandesal. Esto le permitió el favorecimiento a entidades o personas vinculadas únicamente a sus propios intereses. Es acusado por el Ministerio Público Fiscal por los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio en perjuicio de la administración pública. Se ha remitido ante un juzgado competente para que enfrente la justicia y responda por los delitos cometidos. El mismo presidente Bukele sostuvo que la detención y el procesamiento de Durán formaba parte de una guerra contra la corrupción que su gobierno había iniciado, precisando que el hecho servía para recordar que a los funcionarios anteriores y actuales en ese momento que hayan robado, estén robando o roben dinero del pueblo, terminarán así, es decir, arrestados y en la cárcel. También remarcó que no importaba venga de dónde venga, si el funcionario implicado, que su gobierno no permitiría la impunidad en casos de corrupción tan emblemáticos. Su proceso judicial avanzó hacia la etapa de vista pública, lo que implica que el caso entró en una fase más profunda de valoración probatoria y exposición de los hechos ante el tribunal competente. Aunque el juicio no ha concluido, a principios de 2026, la situación de Juan Pablo Durán se ha tornado considerablemente compleja en vista de la abundante evidencia. Los delitos que se le atribuyen son graves y conllevan responsabilidad directa penal, enfrentando varios años de prisión. El señor Durán Escobar, quien fungió como presidente de Bandesal, realizó una serie de acciones encaminadas a generar un beneficio económico millonario para él, para terceros y para un banco privado, con el que ha estado relacionado durante varios años. Fiscalía, en el requerimiento fiscal, ha solicitado una instrucción formal con la aplicación de la medida más gravosa, es decir, la detención. Y así muchas personas que llegan a la función pública terminan normalizando la corrupción hasta convertirla en parte rutinaria del poder. Se acostumbran a los privilegios, al acceso de recursos y a las decisiones discrecionales. Y su ambición nunca se sacia. Incluso a pesar de tener salarios muy jugosos, onerosos, abundantes, que ningún mortal en este país los tendría. Aún así, la corrupción predomina. Personas que actúan convencidas que la justicia jamás los alcanzará, como si los cargos públicos fueran un escudo personal y no una responsabilidad frente al país. Estos perfiles, que se repiten con alarmante frecuencia en las instituciones del Estado, representan verdaderos obstáculos para el desarrollo nacional, drenan recursos, distorsionan prioridades y frenan cualquier intento serio de modernización y transparencia. En vez de servir al país, se sirven de él. Erosionan la confianza ciudadana y perpetúan un ciclo que mantiene las naciones atrapadas en el atraso. Pero a Juan Pablo Durán finalmente le llegó la hora. Muchos años después de haber ocupado cargos de alto nivel a lo largo del Estado y de haberse movido con la seguridad de quien cree que su trayectoria lo hacía intocable. Sin duda, Dios me ha permitido llegar a una institución que puede ser de gran beneficio y de mucha bendición para la economía de nuestro país. Estoy determinado a hacer los cambios necesarios. La idea es convertir a Bandesal en una institución que realmente genere desarrollo económico en el país. Apoyar de diferentes formas a la micro, pequeña y mediana empresa, que es a quien nos debemos. Su captura y juicio representan al menos un síntoma positivo en la lucha contra la corrupción. Un recordatorio que los delitos cometidos desde el poder pueden alcanzarte incluso cuando el tiempo parece jugar a favor del olvido. Pero el camino por recorrer aún es amplio y complejo. Quedan muchos nombres pendientes, muchas listas, muchas estructuras incrustadas y una cultura de impunidad que todavía se resiste a desaparecer. El caso de Durán es un paso, no el final del trayecto. Y la demanda ciudadana sigue siendo que la justicia avance sin excepciones ni privilegios, parejo como se dice popularmente. Lo que sí le garantizo de nuestra parte no tenga desconfianza en el manejo del caso. No hay algún tipo de dependiendo que diga. Pero saque su conclusión, deje su comentario. Este fue uno de los casos más fuertes dentro del gobierno de Nayib Bukele, que él mismo pues lo expuso y sigue en desarrollo apuntando a una condena de varios años. Gracias por llegar hasta el final, por apoyar siempre el contenido y los videos. Cuídese mucho, bendiciones. Hasta la próxima. Chao.